Muy buenas tardes para todos. Un cordial saludo, querido padre Lawrence, querida Katy. Qué bueno ver a John Freddy y verlo feliz por allá, por esos lados, por la Argentina. Un saludo a todos los amigos, oyentes y servidores de la palabra que Verbo Divino, el Centro Bíblico Verbo Divino, congrega todos los domingos a esta hora para hacer un estudio de proporciones geográficas latinoamericanas grandes. Realmente es una gran escuela dominical latinoamericana de la Sagrada Escritura, pero sobre todo, no solo la extensión, sino la profundidad con que aquí se estudia la palabra de Dios. Bendito sea el Señor por este regalo que Verbo Divino le hace a nuestra iglesia latinoamericana. Estamos en el segundo domingo de la Pascua, de tiempo pascual, y vamos a abrir el Evangelio de Juan en una de sus páginas más hermosas, el itinerario de la fe pascual, que está en el capítulo 20, capítulo conclusivo de la primera redacción de este Evangelio. Sabemos que el Evangelio de Juan tiene dos conclusiones. La primera, al final del capítulo 20, la segunda, el capítulo 21, que es como un anexo que igualmente es canónico y pertenece 100% al Evangelio de Juan, pero tiene dos finales. Esta vez partimos de ese final. El Evangelio de Juan termina con un itinerario pedagógico de la fe pascual. De hecho, el cómo se llega a la fe pascual es lo que durante toda la semana, toda esta semana nos ha ocupado. El domingo pasado, como en la mañana de la resurrección, María de Magdala, Pedro y Juan van a encontrar la tumba vacía y se termina con el anuncio de parte del narrador, vio y creyó. El lunes, con el Evangelio de Mateo, versículo 28, 9 al 15, tuvimos la experiencia de fe pascual de las mujeres. El martes, con una mujer en particular, esta vez la Magdalena, María de Magdala, en el capítulo 20, versículos 11 al 19 de Juan. El miércoles, una página inolvidable, los discípulos de Maús en Lucas capítulo 24, versículos 13 al 35. El jueves leímos el relato siguiente a los discípulos de Maús, el encuentro con toda la comunidad, los 11 y los que con ellos estaban, como dice el evangelista Lucas. Allí se les abre la mente, comprenden la presencia de Jesús y se convierten en testigos del querigma que el mismo Jesús les entrega. El viernes volvimos al Evangelio de Juan en esa segunda conclusión, la experiencia pascual de los 7. Simón Pedro y otros que le acompañan a pescar, no logran pescar en una noche y en medio de la faena, casi al amanecer, el resucitado se les aparece y lo reconoce. El sábado, ayer, leíamos el anexo, el final canónico del Evangelio de Marcos, en el capítulo 16, versículos 9 al 21, al 15, sobre todo, donde veíamos la síntesis, una síntesis, porque es un relato tardío que recoge todos los anteriores de las experiencias de fe. Pero en este domingo, y qué alegría poder tener el tiempo para hacerlo, no vamos a ocupar demasiado tiempo, no se asusten, pero tenemos un tiempo que vamos a aprovechar bien para entender con el cuarto evangelio una experiencia de altísimo nivel. ¿Cómo se hace el camino de la fe pascual? Que no es un camino fácil. Llegar a creer, bueno, decirlo de boca es una cosa. Cristo resucitó y en todos lados todo el mundo está diciendo, pero ¿qué pasa por dentro? ¿Qué pasa por dentro? Y cómo Jesús es realmente el pedagogo del descubrimiento de Él y de la entrega a Él, con las implicaciones que tiene la resurrección de Él para nuestras vidas. Y por eso quiero proponerles, vamos a hacer algo un poquito diferente. En esta ocasión no voy a hacer el comentario del capítulo 20 de Juan, cosa que
me gustaría, pero no lo voy a hacer porque ya lo he hecho. Lo he hecho con cierta extensión, con diversos lenguajes, por escrito, de forma hablada, sobre todo delineando la pedagogía de Jesús en el capítulo 20. Yo en esta ocasión quiero proponerles algo que aporta a la comprensión del proceso y voy a hacer un estudio de caracterización. Esto es propio de la narratología. Un estudio de caracterización de personaje, observando de manera especial uno, Tomás. Tomás. Tomás, y he querido ponerle como título a esta intervención, Tomás, nuestro maestro en la duda. Lo sé. Es nuestro maestro en la fe, padre, sí, pero voy a decir nuestro maestro en la duda. Se ha vuelto proverbial citar al pobre de Tomás. Cada vez que una persona no le cree a otra, es que yo soy como Tomás. Si yo no veo, no creo, ¿verdad? Que todo el mundo lo dice. Todo el mundo lo dice. Pues sí, vamos a ver cómo la fe y la duda conviven. Es más, se enriquecen mutuamente. De hecho, Tomás, nuestro maestro en la duda, como lo he querido llamar, en realidad es el maestro en la fe también. Es un modelo de creyente. Eso sí, lo digo para que nadie se me ponga nervioso. Tómense una agüita de manzanilla, que no se me pongan nerviosos, que no es que vamos aquí no le vamos a quitar la fe a nadie. Ni tampoco a decirles que el no creer sea bueno. No he dicho eso. Tomás, qué personaje. Y comienzo llamando la atención sobre un detalle. Tomás es un personaje que en el Evangelio de Juan, si consideramos que el capítulo 20 es el final de una primera redacción, Tomás es realmente el último personaje del Evangelio. Es el último porque el Evangelio, el cuarto Evangelio termina con el encuentro de Jesús con él. Después de esto, en el capítulo 20, versículos 30 y 31, el evangelista dice, bueno, y muchos otros signos realizó Jesús en presencia de ellos, y esto los hemos puesto para que crean y creyendo tengan vida, alcancen la vida eterna. Crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y creyendo en él tengan la vida eterna. Y ¡pum! Cierra el evangelio. Luego viene otro capítulo que también es conclusivo, pero es un anexo. Pues en este capítulo 20, conclusivo, el personaje es Tomás. El último encuentro, claro, el protagonista siempre es Jesús, pero el último encuentro de Jesús con alguien así de frente es con Tomás. Y los estudiosos de la narratología siempre dicen, atención con los finales, con los comienzos también, pero atención con el final, con la manera como se cierra un relato. Y esto es lo que en esta tarde quiero que observemos. Entonces, la primera anotación es que el Evangelio termina presentándonos, colocándola delante de nosotros como último encuentro de Jesús en la primera redacción, el encuentro con Tomás. Es el último personaje del Evangelio. Claro, hay que percibir que el evangelista Juan es un evangelio que le gusta hacer galería de personajes. Esto es muy propio de Juan. Y que la caracterización de personajes, la manera como los retrata, tiene una gran importancia. Ahora bien, cuando de fe se trata, como lo va a decir en la conclusión, para que crean y creyendo tengan vida en su nombre, miren que la fe es la finalidad del Evangelio. Bueno, en cuanto figura de fe, ciertamente el discípulo amado quizás sea la figura más importante. De hecho, es la más estudiada. Es la más estudiada. Pero tengo que decir que este evangelio se presenta como el evangelio del discípulo amado. Aquí, autor, narrador, se identifica. Una cosa muy curiosa, muy original del cuarto evangelio. Por lo tanto, nos queda Tomás. ¿Quién es Tomás? ¿Quién es Tomás? Según los evangelios, ciertamente Tomás es uno de los 12.
Pero de este Tomás solamente sabemos en los otros evangelios el nombre. Me refiero a Mateo, Marcos y Lucas, los llamados evangelios sinópticos. Nada más nos dan el nombre. Nunca hace nada. Nunca dice nada. Es al cuarto evangelio, al evangelio de Juan, al que más le interesa la figura de Tomás. Aquí aparece como un personaje al que se le da una gran importancia. Tanto así que es el personaje escogido para concluir los encuentros de Jesús. El encuentro de Jesús con Tomás precede la frase que dice que este evangelio está escrito para que creamos. Para que creamos. Por lo tanto, la historia, la descripción, la caracterización, el itinerario de Tomás tiene que ver con lo que el evangelista dice al final, para que creamos. De hecho, Jesús acababa de decir, antes de esta conclusión del narrador, felices todos los creyentes, felices los que creen sin ver. Y entonces el narrador enseguida toma la palabra, estas cosas han sido escritas para que crean. En el cuarto evangelio, quedémonos ya con el cuarto evangelio, en el cuarto evangelio, nuestro Tomás tiene un apodo. Un apodo que no aparece registrado en los otros evangelios. Aquí se le llama Dídimo, Dídimos en griego, Dídimo, que se traduce generalmente como el gemelo. Si nosotros miramos los otros personajes del Evangelio de Juan, notamos que los que tienen una caracterización más amplia, es decir, se dan más rasgos de identidad y entre otras cosas se le coloca alguna característica, algún adjetivo, algún atributo. Por ejemplo, el discípulo amado, Pedro, la roca, Natanael, un verdadero israelita en quien no hay engaño, por ejemplo. Vemos que siempre se trata de rasgos, atributos que tienen que ver con lo que implica su fe. En el caso de Tomás, el apodo Dídimo, que significa gemelo, como ya dije, nos despierta la curiosidad. Aquí viene el suspenso propio de la narrativa. Inquietar, incitar al lector en la búsqueda de abrirle el apetito. Gemelo, ¿pero de quién? No tiene sentido decir que alguien sea el gemelo si no se dice de quién. Por lo tanto, el término dídimo significa que tiene un doble. Y entonces entendemos el por qué. En Tomás hay una doble presencia de fe y de no fe, de fe y de incredulidad, de fe y de fuerte duda. Claro, no se dice que Tomás sea un hombre dividido, lo cual sería peyorativo. En el Salmo 119, por ejemplo, se dice que Dios detesta los corazones divididos. Lev Lev se dice en hebreo, corazón y corazón. Lev Lev, traducción corazón, un corazón y otro para decir doble. Falso, fraudulento. Pero aquí no estamos hablando de eso. Con dividido quiero decir que en Tomás habitan contemporáneamente la fe y la incredulidad. Y esto no tiene nada, pero nada de falso. Se trata simplemente de una persona que se encuentra en una situación particular. Y por eso nos interesa aquí el itinerario y la pedagogía. Los evangelios en el los personajes en el cuarto evangelio generalmente son caracterizados de manera que se pueda percibir la transformación del personaje. Otro elemento característico, otro propio de la técnica propia de la narrativa, la transformación del personaje.
¿Por qué se hace esto? Para que el lector, nosotros, pueda percibir una dinámica en la historia, que es la dinámica de lo que le ocurre a aquel que está leyendo. Y por lo tanto, esto es valioso. Es valioso para la comprensión de nuestro camino de fe, para la comprensión de nuestro discipulado en el camino de Jesús. Pero aquí el cuarto evangelio, con toda la gran riqueza que tiene, nos presenta a un discípulo que está en situación dinámica, pero atención con lo que voy a decir, pero no en progresión. Ah, caramba, se nos va a complicar esto. Está en una situación dinámica, sí. Es un hombre inquieto, pero no en progresión. La samaritana, Nicodemo, el funcionario real, parten de la incredulidad y llegan a la fe. Es obvio. Una dinámica de fe ascendente que desemboca, una dinámica de fe ascendente que parte del no creer y te desemboca en el creer. No es el caso de Tomás. Tomás se parece, y qué hermoso que lo hayan dejado para el final del Evangelio. Tomás, a diferencia de todos los modelos de fe anteriores en el Evangelio, es uno que se parece, el que más se parece a nosotros. Yo diría, al común de los creyentes. No siempre estamos en progresión. A veces nos quedamos en el mismo punto, casi dando vueltas en círculo. Tomás es uno que tiene momentos de gran positividad, luminosos, pero luego vemos momentos en los que se da una deconstrucción de lo que es él. En Tomás vemos la caída y al final un levantamiento, una recuperación final que marca un adelantamiento superior con respecto a la fe de todos los modelos anteriores, del resto de la comunidad, de todos los modelos de fe que nos ha presentado el Evangelio. Por eso es un personaje un poco extraño que no sigue los formatos. Está implícito que no sobrepasa la fe del discípulo amado, en ese punto 9, que es el que nos entrega la totalidad del Evangelio, el que nos está contando esta misma historia, además. Y esto lo vamos a entender mejor dentro de un momento. De hecho, pero anticipo, el discípulo amado es el que ha escrito el Evangelio, él se presenta así. Es el que ha escrito el prólogo, tremenda confesión de fe, más alta que la del prólogo habrá. Es uno que ha captado más. Pero Tomás llega a captar lo que no ha podido ninguno de los demás personajes del Evangelio. La fe de Tomás es la más amplia, la más profunda. Esa tensión que la Iglesia sabrá asumir a nivel de su regla de fe, de su regula fidei, solamente en el concilio de Nicea, 3 siglos después. Porque como sabemos, mis queridos amigos, en Juan, el único que dice que Jesús sea Dios es el mismo discípulo amado, el autor de este evangelio, como lo deja entender desde el prólogo, al inicio. En el principio era el verbo estaba junto a Dios y el verbo era Dios. Jesús a lo largo de este cuarto evangelio se presenta como el yo soy. Yo soy es un título divino. Es el nombre con el que Yahvé se presenta, Yahvé, en el Yeh de Éxodo 3, 15 y 16 se le presenta a Moisés en el Sinaí. Pero lo que quiero que entendamos es que ninguno de los que interactúa con Jesús lo reconoce a este nivel. No lo reconocen todavía como tal. El único que le dice expresamente Dios, ¿quién es? Tomás. Tomás. Y además se lo va a decir con el posesivo mi Dios, Señor mío y Dios mío. Con el posesivo mío evoca la fórmula bíblica de la alianza. Yo soy vuestro Dios, vosotros sois mi pueblo. Mi Dios, mi pueblo es la fórmula de la alianza, una mutua entrega, esponsal, matrimonial. Dos que se ponen el anillo, se entregan el uno al otro en libertad y por amor. Señor mío y Dios mío.
Yo soy el Dios de ustedes, ustedes son mi pueblo. Y es inaudito. Este es el vértice de la confesión de fe, no solamente en el Evangelio de Juan, donde Tomás supera toda la galería de los personajes anteriores, cómo me encanta poder destacar eso, sino también de todo el Nuevo Testamento. Todo el Nuevo Testamento. Un biblista que murió no hace mucho, Larry Hurtado, tiene un nombre latino, pero él es inglés, que enseñó en Birmingham tantos años. Le tengo una gran admiración. Especialista en crítica textual, francamente, textual criticism, se dice en inglés, de todo el respeto. Él publicó una obra gruesísima, gordísima, titulada Lord Jesus Christ, Señor Jesucristo, el mejor trabajo sobre el señorío de Jesús, el mejor, el más completo, el más profundo, el más convincente, escrito en un siglo. El último trabajo se había escrito en 1917. Había sido el trabajo que todo el mundo repetía. Siempre que se hablaba del señorío Jesús Señor, citaban ese trabajo. La ampliaban alguna cosa, pero no lo superaban. Solo lo superó Larry Hurtado. Y Larry Hurtado, en su voluminosa obra Señor Jesucristo, libro que recomiendo a todos los estudiosos de la Biblia, si no lo leen, no han entendido todavía por dónde van los estudios bíblicos, sobre todo en el Nuevo Testamento, sobre la cristología del Nuevo Testamento. Él dice, Larry Hurtado, que aquí estamos en el vértice. Y tiene toda la razón. Mirando todos los 27, aquí estamos en el vértice. Los otros discípulos llegarán a decir que Jesús es el Kyrios, el Señor. Pero decirle expresamente Dios, mi Dios, búsquenlo. No lo van a encontrar. No lo van a encontrar. Tomás invoca a Jesús como mi Señor y mi Dios. Y pensemos lo que significa en el ámbito del hebraísmo afirmar que Jesús, este rabí muerto y resucitado, sea llamado mi Dios. Esto es imposible de aceptar para un hebreo. Pero aquí está precisamente el máximo de la conversión cristiana. Tomás llega a esto por medio de un itinerario. Él hace un caminito de la fe, como lo hacemos la mayor parte de las personas. Y creo que los que estamos en esta tarde aquí van a estar de acuerdo con más, es lo más parecido a nosotros. Esto de una fidelidad continua, sin contradicciones, sin sombras, como es la fe del discípulo amado, ese es un caso raro. También los hay, ¿eh? También habrá personas, bendito sea Dios, que han tenido una fe muy así, como la del discípulo amado. Pero son casos raros. Nosotros somos personas inconclusas, llenas de entusiasmo, pero luego nos contradecimos, a veces no perseveramos, arrancamos con fuerza y hasta con heroísmo, pero terminamos por desmentir la palabra dada. Por eso nos confesamos. Nos confundimos y algunas veces terminamos por tocar fondo, el fondo de la vida. Me refiero al fondo de la incredulidad. Y a veces ocurre que las personas que estamos más en las cosas de Dios, los que más hablamos de Dios, somos los que más damos señales de incredulidad. Porque estamos en la situación de quien está en búsqueda. Y esto es lo propio de la fe. La fe es una búsqueda, un estar siempre en camino. Pero claro, a veces pasamos a la otra, al otro lado, la situación de la no fe, luego volvemos al camino de la fe, y entonces, bueno, este es el caso de Tomás. Tomás ha pasado por una fe llena de contradicciones. Y se parece a nosotros, que no somos capaces todavía de una fe luminosa. La de Tomás es la fe más cotidiana, la que se asemeja a la mayoría. Y no digo que todos, porque habrá personas que, bueno, bendito Dios,
Nunca han tenido una inquietación, ni una caída, ni un retroceso, ni un pecado, ni una duda. Bendito Dios. Y Juan trata al personaje Tomás de una manera cuidadosa, precisa. Observa cómo vence sus contradicciones y nos regala en él una gran esperanza. Es una manera de decirnos, la presentación de Tomás, la foto que se le hace a Tomás es una manera de decirnos, no digas que tu seguimiento es un fracaso. Siempre puedes comenzar de nuevo. Fe, la verdadera vida, la comunión con el Señor, aun si haces cosas que parecen contradecirte. Por eso Tomás es una figura de esperanza. Los otros personajes, y perdonen que insista, no son tan imitables. No son tan imitables. Imitar al discípulo amado requiere mucha valentía, ¿eh? Imitar a Pedro, bueno, se requiere tener un carácter fuerte como el de él. Encaja bien con él, pero no con todos. Pues nosotros no somos samaritanos. Pero nos identificamos con ella en el tema de la sed, en la sed de Dios, que es lo que importa. Pero en el resto, en las otras cosas, no. Eso de que 5 maridos, dicen, bueno, veamos, ¿eh? Nicodemo, el que va de noche, se parece mucho a los eclesiásticos, a nosotros los curas. A veces el que sabe, pero de noche y no es capaz de reconocer que no sabe, y miedosos a veces. Bueno, pero tiene algo bello, su capacidad de ser el amigo nocturno. Es un caso particular. Pero cuando yo digo Tomás, Tomás somos todos. En Tomás cabemos todos y veamos el porqué. Tomás, como todos los personajes de Juan, ahora sí, empecemos ya con nuestro recorrido. Un recorrido, queridos amigos, un recorrido en 3 etapas. 3 etapas. Primera etapa. ¿Cómo aparece, cómo entra en escena el personaje Juan? Como todos los personajes del cuarto evangelio, Tomás aparece de improviso, así, de repente. No nos han preparado para entender que había un Tomás. La primera vez que aparece es en el capítulo 11, versículo 16. Evangelio de Juan, capítulo 16, 11, versículo 16. Dice así, Tomás, el llamado Dídimo, acuérdense, el gemelo, les dijo a los otros discípulos, vayamos también nosotros y muramos con él. Vamos a ver, encuadremos bien esta primera afirmación que es determinante en la primera etapa del itinerario de Tomás. Esta afirmación se encuentra en la sección que llamamos ya la Pascua, no solo desde el capítulo 13, va a ser el libro de la gloria, ya desde el capítulo 11, lea la Biblia. En la hora pascual de Jesús, es claro que Tomás ya se inscribe en la narrativa como una figura de la fe pascual. Y Tomás es el primer personaje discipular que habla al inicio de esta etapa pascual. Y será el último que hablará después de la resurrección. Atención con los detalles, con estos detalles formales en la redacción del Evangelio. Tenemos entonces aquí un marco de inclusión que es preciso. Es el primero y el último personaje discipular relacionado con la narrativa de la etapa pascual de Jesús. Y tratemos de captar mejor el contexto en el cual el cuarto evangelio lo pone en escena. Devolvámonos al capítulo 10, para entender mejor. El capítulo 11, 16, devolvámonos al final del capítulo 10. En Juan 10, 39, 41, se nos dice que Jesús se encontraba al otro lado del Jordán. Allí Jesús bautizaba.
perdón, allí donde, bueno, Juan también bautizaba y Jesús bautizó en algún momento. Y se detiene allí. Por cierto, este bautismo de Jesús es una curiosidad del Jesús que bautizó, una curiosidad del Evangelio de Juan, pero no es tema en esta tarde. Y entonces Jesús se detiene al otro lado del Jordán. Es más, el versículo 40 del capítulo 10 dice que ha pasado largo tiempo allí. Aparece el verbo griego meno, que significa permanecer, incluso residir. ¿Y por qué? ¿Por qué Jesús permanece allí? Porque ya está avisado de que lo van a matar. De hecho, el versículo anterior, el versículo 39, lo ha registrado clarito. Ya ha tomado la decisión de matar a Jesús. Jesús se entera, Jesús se mantiene al otro lado, en una región más o menos tranquila. No está al alcance, al menos no tan fácil, de los enemigos. Vemos a un Jesús que se aleja. No se expone a que lo maten. Al otro lado, fuera de la llamada Tierra Santa, fuera del ámbito de influencia de las autoridades judías. Es más, los judíos que quieran tienen que ir hasta allá a buscar. Y entonces, allí dice, Juan no hizo ningún signo, pero todo lo que Juan dijo de él era verdad. Versículo 41. Y es en este ámbito que se dice que mucha gente llegó a la fe. Versículo 42. Siempre el tema de la fe. Mucha gente llegó a la fe en Jesús por causa de Juan Bautista. Juan Bautista no hizo signos, pero lo que Juan dijo de él era verdad. Versículo 42. Tomemos nota de eso. Entonces comienza el relato, en este punto comienza el relato de la resurrección de Lázaro, que ocupa prácticamente el capítulo 11 del Evangelio de Juan. Lázaro estaba enfermo en Betania, era el hermano de Marta y de María, así comienza el capítulo 11. En el versículo 3 se nos dice, entonces las hermanas le enviaron este recado, Señor, mira, aquel a quien tú amas está enfermo. Versículo 4, cuando Jesús se entera, responde, esta enfermedad no es de muerte, sino para gloria de Dios, a fin de que por ella sea glorificado, término que vamos a subrayar, sea glorificado el Hijo de Dios. Y entonces Jesús, después que dice eso, se queda 2 días. 2 días más en el lugar, ya sabemos dónde, al otro lado, en el lugar en donde estaba, un lugar protegido. Versículo 7. Entonces le dice a sus discípulos, ya Jesús se entera de que murió, y entonces Jesús le dice a los discípulos, vamos otra vez a Judea. Los discípulos le van a decir a Jesús, Rabí, hace poco te buscaban los judíos para lapidarte, saben muy bien que te quieren matar, ya tiene las piedras en la mano, ¿y vas a volver allí? Y la respuesta de Jesús en los versículos del día, si se camina no se tropieza porque se ve la luz de este mundo, pero si se camina de noche se tropieza porque falta la luz. ¿De qué está hablando Jesús? Sí, con otra frase, también enigmática en el versículo 11. Lázaro, nuestro amigo, está dormido, pero voy a despertarle. Los discípulos otra vez le dicen, Señor, de lógica, si está dormido, versículo 2, para aclararle al lector el equívoco de los discípulos. No, es que Jesús hablaba de la muerte y ellos estaban entendiendo el reposo del sueño, versículo 3. Hasta que Jesús toma la palabra en los versículos 14 y 15 y les dice que no han entendido, Lázaro ha muerto. Y me alegro por ustedes que yo no haya estado allí para que crean. Vuelve el tema del creer. Creer, glorificar, creer. Me alegro de no haber estado allí para que crean. Pero ¿dónde está?
en griego, de modo que ustedes crean. Aquí ya va a entrar el tema de Tomás. ¿Ven? He hecho esta ambientación desde el mismo para que entendamos la intervención de Tomás. Vamos allí para que ustedes crean. Pues Tomás. Escucha la voz de Tomás por primera vez, aparece de repente, versículo 17, nosotros y muramos con él. Solo una frase, pero ¿qué frase? Vayamos también y muramos. Primer paso del itinerario del camino de fe de Tomás. Y quiero que observemos el proceso, por favor. Conectemos lo dicho. Estamos más allá del Jordán, todavía estamos al otro lado del Jordán, en una condición de quien busca refugio, de quien le quiere hacer daño. Le avisan de la enfermedad de Lázaro y dice que está dormido, después resulta que no, que sí que está muerto, y entonces dice, vayamos de nuevo a Judea. Lo sorprendente es que haya dicho que se pone contento. Jesús, y me alegro de no haber estado allá, dice Jesús. ¿Quién dice eso? ¿Quién dice eso de un amigo? Pero lo dice porque por medio de ella será glorificado el Hijo del Hombre. Pasar el río. Atención con los... Aquí vamos a hilar más fino, ¿eh? Y les pido toda su atención. Pasar el río Jordán, desde este lugar de refugio al oriente, hacia Betania, cerca de Jerusalén al occidente, era pasar hacia el lado de la muerte. Pasar del lugar donde estaba seguro al lugar donde quedaba expuesto y que era intimidante. Y por causa de la muerte y resurrección de Lázaro, llevará pasando ese río, es que Jesús será glorificado. De hecho, la resurrección de Lázaro es el detonante ya de la gota de agua que falta para que las autoridades decidan la muerte de Jesús. Lo dirá Caifás, después del relato de la resurrección de Lázaro. Y en Juan, la glorificación es siempre la cruz, o en la cruz, en la exaltación, cuando sea levantado el Hijo del Hombre. Pero le acaban de recordar a Jesús que allí lo van a lapidar. Por lo tanto, Jesús tiene claro lo que le espera. Y los discípulos tienen claro lo que les espera. Señor, te van a lapidar. Y a nosotros también. Tienen miedo por Jesús y también por ellos. El elemento del miedo volverá en el capítulo 20 cuando se encierren por miedo a los judíos. ¿De qué? De la lapidación que ya se ha hablado en el capítulo 11. Y Tomás es el que va a animar a la comunidad para que afronte el miedo, para que no tenga miedo. Tomás le dice a sus hijos, vamos, también nosotros, y muramos con él. Vamos también nosotros y muramos con él. Pero un detalle en la redacción del texto. Esta tarde es un estudio, ¿eh? Dice el cuarto evangelio, en 11:16, le dice Tomás a los, en griego dice, sin matetais, discípulos, sin, la palabra sin está de moda por el sínodo, sin jodos, camino compartido, caminar con, camino junto con. Aquí es discípulo con, sin matetais. Este término es un término rarísimo, rarísimo. Las traducciones de la Biblia se quedan cortas. Dice, le dijo a los compañeros, esa frase es muy corta, es a los sin matetais. Esta es la única vez que se habla de condiscípulos. Se lo dijo a sus condiscípulos. Y esto no es un detalle secundario. Tomás interviene, atención, involucrando consigo a los otros discípulos. Vamos a morir todos juntos con Jesús.
Por lo tanto, se describe a un Tomás, se caracteriza a un Tomás que siente a los otros como condiscípulos, los involucra, los arrastra para seguir a Jesús con un cierto entusiasmo. Como quien dice, si Él va a morir, pues vamos nosotros también a morir con Él. Miren que Tomás aparece como un hombre generoso, muy valiente, la verdad, más que el resto de los compañeros. El grupo aparece dividido, 11 contra 1. 11 que le dicen, Señor, pero te van a matar. Es una manera de decirle, no vayas. 11 que dicen, no vayas, que allá te matan. Y uno solo que dice, vayamos, vayamos, vayamos a morir con él. ¿Y quién es este uno que contrabalancea, que mueve la balanza hacia el otro lado? Tomás. Tomás. Tomás no le dice a Jesús, como le va a decir Pedro más adelante, en 13:35, en 13:37, daré mi vida por ti. Eso dijo Pedro. Señor, daré, cuando Jesús le anunció las negaciones, Señor, que no, yo daré mi vida por ti. Que es una frase que hay que analizar, ¿eh? Daré mi vida por ti. Como, como si, como si Pedro fuera el salvador de Jesús. Yo voy a morir por ti. No, Pedro, yo soy el que va a morir por ti. Ya después veremos, ¿eh? Y apacentará las ovejas y otro te tomará de la mano y darás gloria con el martirio. Ya veremos. Pero ahora soy yo el que muere por ti, Pedro. A ver, quieto, quieto, Pedro. Pedro había dicho, daré mi vida por ti. Pero Tomás no dice, daré mi vida por ti. Vamos a morir juntos. Y se lo dice a los condiscípulos, no a Jesús. No a Jesús. Se lo dice a los simacetais. Vamos a compartir la muerte con él, no a morir en lugar de él, como dijo Pedro. Y entonces entendemos cómo es que aquí hay un dídimo, una especie de doble personaje. Empuja a los compañeros a morir con Jesús. Tomás ha entendido que ese glorificar a Dios del que ha hablado Jesús significa su muerte. Entendemos que esto está escrito después de la Pascua, cuando compartir la muerte de Jesús ya era lo más grande para un discípulo, lo que un discípulo estaba llamado a hacer. Tanto así que Pablo va a decir claramente que ser cristiano es un con morir con Jesús para con resucitar con Jesús. Esta es la dirección de la vida cristiana, del camino discipular. Y Tomás anticipa con una sola frase lo que será el itinerario de la iglesia entera en todos los tiempos, siguiendo la instrucción del maestro de que si alguno quiere ser su discípulo, tiene que estar dispuesto a negarse a sí mismo, a cargar con su propia cruz y seguirlo, aprendiendo de la de él. Aquí se traduce con otras palabras. Morir con Cristo para resucitar con Cristo, que está, por cierto, eso está en Romanos 6, y que escuchamos en la vigilia pascual, tan hermoso, y que se visibiliza en la dinámica bautismal. Vamos a compartir la muerte con él. Este es el gran tema del seguimiento cristiano. Y es exactamente la finalidad última del seguimiento. Y es Tomás quien lo dice. Tomás anticipa las palabras de Pedro y de una forma inclusive más clara que la de él. Pero en realidad, Tomás, ay Dios mío, es entusiasma como Pedro, también es su gemelo, pero Tomás va a tener una ruta muy propia. Va a tener una ruta muy propia. Vamos a ver lo que ocurre ahora en la segunda etapa. ¿Estamos listos? Etapa número 2. Etapa número 2. Veamos una segunda escena. La segunda vez que aparece Tomás en el cuarto evangelio, el llamado Evangelio de Juan. El contexto ahora es diferente. El contexto es el del cenáculo. Estamos en la última cena. Allí Tomás tiene un lugar muy preciso. En el capítulo 14, versículo 5.
va a intervenir Tomás. Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podremos saber el camino? Esta es la segunda frase de Tomás. Segunda, y que ayuda a delinear claramente nuestro itinerario. De nuevo, el contexto es importante. El capítulo 14 del Evangelio de Juan nos sitúa en el diálogo, o mejor, en los discursos de despedida del maestro, que son estimulados por preguntas o breves intervenciones de un grupo de discípulos escogidos. Y el capítulo 14 abre el discurso de despedida con el lenguaje de la fe. ¿Cómo comienza el discurso de despedida? Comienza con un llamado a la fe. ¿Creen en Dios? Señores, ¿ustedes creen en Dios? Pues crean también en mí. Así comienza el capítulo 14, versículo 1. Jesús pide fe en Dios y en Él, a la par. En Dios y en Él, a la misma fe. Ya saben para dónde voy, ¿verdad? Y esto es lo que el Evangelio siempre tiene mirado. Veamos el texto. Capítulo 14, versículos 1 al 4. No se turbe su corazón. ¿Creen en Dios? Crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. De lo contrario, se los habría dicho. Les habría dicho que voy a prepararles un lugar. Pues cuando me haya ido y les haya preparado un lugar, de nuevo vendré. Atención con el verbo. Vendré. Y los llevaré junto a mí, para que donde yo estoy, también estén ustedes. Esta frase no la olviden, ¿eh? Jesús que viene para llevar. De manera que donde yo estoy, ustedes estén conmigo. Y a donde yo voy, termina Jesús, no saben el camino. Jesús estaba hablando de su pasión, claramente, de su pasión ya inminente. Sería traicionado, condenado a muerte. Pero como se ha dicho desde el capítulo 13, versículo 1, esta es su manera de pasar de este mundo al Padre. Ha llegado la hora de pasar de este mundo al Padre. Y llega esta hora. La hora ha llegado. Y Jesús pide que tengan fe. Que tengan fe. ¿Fe en qué? ¿En qué? En que Él está trazando en este paso, en esta Pascua, un camino que es el camino de la pasión, que está inscrito en el camino de la pasión, que está empedrado en el camino de la pasión. Ese camino lo ha anunciado, ya lo conocen. ¿Y quién lo conoce mejor que aquel que había dicho, vamos a morir con él? Lo tenía claro, lo tenía claro. Tomás ya lo tenía claro. Y entonces Tomás interviene por segunda vez, capítulo 14, versículo 5. Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podremos saber el camino? Es curioso. Dice que no sabe el camino. ¿Que no sabes el camino, Tomás? ¿Estás seguro? Y aquí Tomás exhibe, deja ver una caída enorme, en la que a pesar de su decisión entusiasta, como la vimos en la primera etapa, ahora dice, yo no sé nada, yo no entiendo nada. No sabemos a dónde vas. Oye, pero si Jesús no ha hablado de otra cosa durante la cena. Y Jesús le responde a Tomás, yo soy el camino. Basta que tú y tus simatetais, tus compañeros, vengan conmigo. Mejor, versículo 6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es a través de mí. Vengan a través de mí y viniendo por esta ruta encontrarán la verdad que soy yo. Y en la medida en que encuentren la verdad encontrarán también la vida. Esta es una frase que no hay que leer en sentido filosófico griego. Esta de yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo he escuchado
cualquier cantidad de explicaciones, algunas francamente ridículas, ¿eh? No hay que leerla en sentido filosófico griego. Aquí tenemos una dinámica de tipo hebreo. Si ustedes, quiere decir, si ustedes vienen conmigo, ustedes estarán por lo tanto en la verdad y en consecuencia tendrán la vida. ¿Entendemos? Y agrega Jesús, nadie va al Padre si no es a través de mí. ¿Quieren ir al Padre? ¿Quieren ir a Dios? Pues o pasan a través de mí o al Padre no se llega. A Dios no se llega. En sustancia, aquí tenemos la ironía juánica. Tomasito, que pretendía tener el mismo camino, hacer el mismo camino, vamos a morir con él, participar del destino de Jesús. Ahora dice que no sabe nada, que no sabe para dónde va Jesús. Vemos aquí una situación contraria a la primera, la del capítulo 11. Era la primera caída de esta figura, caída sobre todo, atención, en la ignorancia. No sabemos. No se dice que no tenga fe. Lo que se dice es que no sabe. No sabemos. Recordemos la situación del Nicodemo. Era esta. Eres maestro en Israel y no sabes estas cosas, le dijo Jesús. O de la samaritana, yo no sé, los no sé del Evangelio. Juan tiene esta dimensión importante del conocimiento que coloca ahora en primer plano, una atención hacia el conocimiento. El conocimiento es determinante en el cristianismo. Pertenecemos a una iglesia en la cual al conocimiento, infelizmente, a veces le damos poca importancia. Y es muy importante. La formación y el conocimiento es muy importante. Si no, te van a manipular. A veces se tiene miedo de un cristianismo donde la gente piensa. Incluso algunos argumentan que cuidado porque el cristianismo se puede quedar en un hecho intelectual. Entonces, cuidado que porque cada rato me lo dicen. Es que es muy intelectual. Intelectual no, que va. Intelectual. Simplemente tú no puedes vivir una fe donde no conoces, porque la fe está apoyada en el conocimiento, la recepción de una revelación, porque la fe cristiana es respuesta a un amor primero que viene en una palabra primera que hay que conocer. Y entonces nos vamos a otro extremo, ¿no? Una fe, sí, no, sí, lo importante es que yo cumpla determinada devoción, determinada práctica, no, lo demás no importa. Y se le quita importancia al conocimiento. Pablo, el gran Pablo de Tarso, ya había advertido al respecto. Solo quien tiene, él dice epignosis, solo quien tiene una verdadera epignosis, no conocimiento, sino sobreconocimiento. No un con epignosis quiere decir no un conocimiento carnal, sino un conocimiento profundo. Recuerden ustedes que en la Biblia, cuando se habla del conocer, yadá, gnosis o ginosco en griego, pero yadá en hebreo, que es la Biblia está pensando en hebreo. Aún en el Nuevo Testamento está pensando muchos términos en hebreo. Conocer no es tener cantidades de informaciones, es entrar en una relación y es en el contacto con el otro, en esa relacionalmente que yo puedo descubrir. Es, por eso la palabra conocimiento también se utiliza para hablar de las relaciones sexuales, para referirse a intimidad, incluso carnal, incluso, no solamente. Por lo tanto, el conocimiento es una relación profunda, íntima, de trato. ¿Por qué? Porque no estamos conociendo objetos, no estamos conociendo objetos, estamos conociendo personas. Y una persona se conoce en la medida en que ella misma me entrega su misterio, se abre. De otra forma, no la conoceré. Y Dios es así. El camino de la fe requiere de conocimiento. Y que haya salido aquí el término no sabemos, coloca en primer plano un elemento determinante.
El mismo Evangelio de Juan nos lo va a decir. No se puede amar si no se conoce. Juan insiste en este conocimiento. Y debo decir que la razón por la cual el amor, yo creo que todos estamos de acuerdo con que Juan es el Evangelio del amor. Esto lo he escuchado desde chiquito. El amor en el Evangelio de Juan solamente es posible en el conocimiento. La razón por la cual el amor en el Evangelio de Juan es tan importante es porque me lleva al amor de Jesús, permitiéndome descubrir al yo soy. Entrar en la relación, el trato con él y ahí, descubriendo, entonces conozco. Pide la epignosis. Claro, yo sé que me lo van a decir. Yo sé que ustedes me lo van a decir, Padre Fidel, pero lo importante no es solo el conocimiento, lo más importante es la práctica, la praxis. Sí, yo lo sé. Pero resulta, y si yo les digo que en la Biblia conocer y practicar no es diferente. Esas son las benditas cosas, dicotomías griegas. El mundo hebreo no separa. No separa el saber y el hacer. No lo separa. No lo separa. El conocimiento es un proceso serio, porque para amar se requiere conocer. Ama solamente quien conoce. Juan, en la primera carta, en la comunidad del discípulo amado, que nos regala unas cartas, va a decir, quien conoce a Dios es quien lo ama. Si no, corro el riesgo de amar la proyección que me hago de Dios, no el que verdaderamente es, el que se ha revelado y que muchas veces deconstruye, desmonta mis imágenes de Dios. Esa era la pelea de Jesús con los fariseos, esa misma, el tema de la imagen de Dios. Miren, y quien conoce siempre quiere conocer más. Quien ama siempre quiere amar más. El amor te mueve. Y entonces entiendes el evangelio, entiendes que evangelio es radicalismo y que hay cosas en la vida que no harías nunca sin esta radicalidad que viene del amor y del conocimiento. Y esto es lo que vamos a ver en la tercera etapa. Llegamos ya al final. Etapa número 3. Vemos cómo se va delineando en esta caracterización del personaje Tomás un itinerario. Y llegamos al tercer momento. Pasamos ahora al contexto pascual propiamente dicho, es decir, a la página de la experiencia del resucitado. Juan, capítulo 20. Y resulta que aquí Tomás da un nuevo paso hacia atrás. No solo se precipita en el no conocimiento, etapa número 2, sino en la no fe. En la no fe. En la vida espiritual, cuando uno comienza a echar para atrás, activa una deconstrucción que acelera caídas y que lleva hasta tocar fondo. Fondo. Personas que han hecho grandes experiencias de Dios, inclusive vocacionales, inclusive de consagración. Cuando empiezas a echar para atrás, es un gran desmoronamiento. Y cuando se va apagando el fuego de Dios, más se precipita en el pantano. Bueno, esto no vale para todos. Simplemente atención, es simplemente una cautela. En el caso de Tomás vemos algo así, por eso es que lo he anotado. Tomás es significativo. Y el Evangelio de Juan nos ha preparado todo para que entendamos. Ante todo, nos encontramos en la tarde del primer día después del sábado. Interesante. El primer día laboral. No era el día festivo era el sábado. Ahora estamos en el primer día laboral, que ahora se convertirá en el domingo. Nosotros lo convertimos en día festivo. El domingo. Notamos aquí ya que hay una praxis de la iglesia, de la comunidad de Juan, como también se diría en el Apocalipsis, el día del Señor, las visiones del vidente del Apocalipsis, del profeta Juan. Ya la iglesia a finales del siglo I, la iglesia de los orígenes, practicaba el encuentro el domingo, en el primer día de la semana, y marcaron la historia de esta manera, el día en que se hace la experiencia del resucitado, el encuentro con el resucitado. Pues bien,
El capítulo 20 de Juan, que se ubica en el primer día después del Shabbat, se nos dice que por la mañana, muy temprano, entre las dos luces, en el claroscuro, María Magdalena corre al sepulcro. Más atrás, advertidos por ella, corren Simón Pedro y el discípulo amado para verificar qué pasó, porque ellos se han llevado al Señor. Es su primera interpretación. Y el discípulo amado va a terminar nuestro pasaje inicial del capítulo 20, versículos 1 al 9. Estoy aquí haciendo un flashback. El discípulo amado vio y creyó. De Simón Pedro no se dice explícitamente, pero se puede presumir. No se dice vieron y creyeron, no, vio y creyó, el discípulo amado. Pero podría también aplicar para Simón Pedro, podría. Y ciertamente ha sido el amor el que le ha dado inteligencia espiritual para comprender lo que ha ocurrido en la tumba vacía. Lo importante no es la ausencia, sino la presencia. El creer, no, yo no creo no creo en un hueco, yo creo en una presencia. Y esto es lo que el discípulo amado capta, lo que el amor le permite ver, pero sobre todo, no solo el amor, el conocimiento de la palabra. Aquí, atención, conocimiento de lo que acabo de hablar en la etapa número 2. El conocimiento es lo que lo lleva a la fe. Lo dice el mismo versículo 9. Lo dice. Era que todavía había comprendido lo que decía la Escritura que debía resucitar. El anuncio de la resurrección que había partido de la boca de Jesús y que estaba en la Escritura. En el capítulo 2, se había dicho en el capítulo 2. El hecho, y esto es lo que importa, es que han creído sin ver, comprendiendo la Escritura, la palabra. Luego, versículos 11 al 19, sí, del 11 al 19 al 18. 20, 11 al 18, María de Magdala vuelve al sepulcro y hace su propio camino de fe pascual, que culmina con el anuncio que ella le va a dar por mandato del Señor a la comunidad apostólica. He visto al Señor y me ha dicho esto. Así termina el capítulo 20, versículo 18. Seguimos con el versículo 19. La tarde de ese mismo día, ya pasamos de la mañana a la noche, en el sitio donde estaban reunidos los discípulos por miedo a los judíos, recordemos el tema del miedo, con el que arrancamos en la etapa número 1, tienen miedo, ese miedo que Tomás no parecía sentir cuando les dijo vayamos, pongamos la canción, o pero vayamos, ¿no? Pues resulta que la comunidad está con miedo. Y Tomás no está allí, porque no tenía miedo, y entonces no le aplica y por eso no está allí porque los demás tienen miedo y él no. ¿O por qué? ¿Por qué no está Tomás? El Evangelio no lo dice, pero ya siembra una inquietud, un interrogante, que el mismo relato nos va a ayudar a ilustrar. Entonces viene Jesús y se pone en medio, en griego histemi, se pone en medio de pie, en medio de ellos y les dice, paz a ustedes. La primera palabra del resucitado que vuelve, que regresa al encuentro con su comunidad es paz. Shalom en hebreo e Irene en griego. Y sabemos el peso de esta palabra. El peso de esta palabra. Y para ponderarlo, ayuda a recordar que se lo dice a una comunidad que siente miedo. Hay un aire de miedo en esa casa. Miedo a los judíos, pero también a sí mismos, a su propia cobardía, a cómo se habían compartido se habían comportado en la noche de la traición. Parece que no hay oxígeno, no hay aire en esta casa. Jesús terminará soplando el espíritu. Y Jesús viene a pesar de la inseguridad de los corazones de sus seguidores. Se pone en medio de ellos. Me consuela pensar que si la casa, que si Jesús encuentra la casa cerrada, no por eso sigue derecho.
No por eso se va. A veces vemos puertas cerradas y seguimos derecho, no les interesa. Jesús nunca sigue derecho. Y Jesús, Jesús sigue siempre, 8 días después seguirá todavía ahí. ¿Y qué les dice? Una frase que va a repetir 3 veces. Shalom. La paz a ustedes. Shalom, como quería decir, una palabra para ponderar. Es una palabra, un término bíblico, que significa mucho más que la paz como simple fin de la violencia. Indica la fuerza de los mansos y de los no violentos dentro de la lógica de los más armados. Es la luz de los puros de corazón dentro de la niebla, de la astucia, de la serenidad del justo en las injusticias. Es la perseverancia del honesto que vive en medio de la deshonestidad, pero no cede a ella. La paz es una restauración. La paz es en la Biblia también la prosperidad, el desarrollo, el vivir dignamente. La paz se experimenta también en el perdón, que vuelve a juntar las partes desunidas. Jesús entra en la noche del miedo de los discípulos con la paz, que es el fruto de la victoria. Mi paz les dejo, mi paz les doy, no como la da el mundo. El mundo hace acuerdos de paz. Yo lo hago de otra manera. Yo les doy la paz de otra manera. ¿Cómo? Resucitando, venciendo la cruz, venciendo la fuerza de mal y de violencia que han traído, que han desbaratado la paz y han traído esta situación. Les traigo la resurrección. Vengo yo como resucitado. Yo soy esa paz. La paz es la victoria del resucitado. Y entonces se comunica al discípulo. El mismo que dijo, ánimo, yo he vencido al mundo. Y dicho esto, habiendo dicho paz, les muestra las manos y el costado. Y los discípulos se llenan de alegría al ver al Señor. Y le repite por segunda vez, la paz con ustedes. Como el Padre me envió, también yo los envío. Y dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. A quienes les perdonen los pecados les son perdonados, a quienes se los retengan les son retenidos. Un detalle, y es que Jesús, con la entrega del don de la paz, les muestra las llagas de la pasión, las heridas del amor, las heridas del amor. Toda experiencia del resucitado es una experiencia del crucificado. Nunca separemos resucitado de crucificado. Toda experiencia del Cristo vivo es una experiencia del Cristo que me ama dando su vida por mí. El abrazo del resucitado es el abrazo de la cruz. Y por eso las llagas, porque es un amor concreto. Yo te amé con mi sangre, derramándola por ti. Y aquí están las llagas. Son una fuente de vida y de amor sobre ti. Es el gran torrente de mi amor misericordioso, de mi misericordia en tu vida. Y los discípulos se alegran, se llenan de gozo cuando ven, cuando reciben la paz y contemplan esta victoria del resucitado que derrama sobre ellos el gran don que viene de la Pascua. Se llenan de inmenso gozo. Y esto se transforma enseguida en perdón y por eso el tema de la misericordia. Y aquí vuelve Tomás. No me detengo en esto, me encantaría, pero tengo que terminar con Tomás y además que ya vamos a terminar. Vuelve Tomás. Vuelve Tomás. Atención, estamos ya en la parte cumbre de nuestro itinerario. Tomás es citado como el gran ausente. Juan capítulo 20, versículo 24. Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, otra vez, el Dídimo, el gemelo. ¿Por qué el gemelo? No estaba con ellos cuando vino Jesús. Los 10 estaban en el cenáculo. Jesús les había dicho,
yo volveré a ustedes. Lo dice en Juan 16:22. Yo volveré a ustedes. Volveré a verlos. Y entonces se llenarán de alegría y nadie podrá arrancarles esa alegría. Y ya desde el comienzo de los discursos de despedida, en el capítulo 14, en los versículos 1 al 4, Jesús dijo, me voy a prepararles una morada y yo volveré, yo regresaré y los llevaré. Y donde esté, yo estará mi servidor. Ya había hablado de esto, ¿eh? Volverá, pero ¿para qué? Volverá para qué. Yo volveré y se llenarán de alegría, además. Y esa alegría nadie se las va a quitar. Y Jesús cumple la promesa. Les había prometido la paz, mi paz les dejo, mi paz les doy, pues se las ha dado. Y ellos están saltando de alegría. Les había dicho que iba a venir y vino. Y ellos están felices. Les había prometido el Paráclito, el Espíritu Santo, ha regresado y ha soplado sobre ellos. Reciban el Espíritu Santo. Jesús ha cumplido con todo. Pero Tomasito, estaba ausente. Había dicho que estaba dispuesto a morir con Jesús, con todos además. ¿Y dónde fue a parar? ¿Dónde fue a parar nuestro Tomasito? Es de esos que me recuerda a veces las reuniones de comunidad, donde todo el mundo habla y da ideas. Pensemos y hagan los demás. Yo le doy la idea, pero ustedes, ¿eh? Y no aparece a la hora del... a la hora de la minga, dicen en Ecuador. ¿Dónde fue a parar Tomasito? Había hablado como los demás con discípulos. ¿Por qué no está con los compañeros, con los simatetai? Los había incitado al martirio, vayamos a morir con él. Y los demás sí están, pero él no. El grupo se había reunido de una forma compacta por la fe en María, por la fe que en María de Magdala había comenzado ahí la cosa, el discípulo amado, luego María de Magdala fue la que llevó el anuncio. Y la comunidad ya tiene ese anuncio ahí. Conocían la fe del discípulo amado, el que vio y creyó. Estaban juntos, con miedo, sí, pero estaban juntos. Estaban juntos. Y faltaban dos. Ay, Dios mío, faltaban dos. ¿Quiénes faltaban? Judas y Tomás. Bueno, Judas, ya sabemos por qué. Curioso, el más valiente de todos resulta ser el más cobarde. Se ha ido. Jesús había dicho que cuando fuese levantado sobre la tierra, atraería a todos hacia él. Y la comunidad ya estaba experimentando esta atracción de Jesús. Por la fe del discípulo amado, por la fe de María Magdalena y su anuncio, porque Jesús ahora mismo en persona se les ha aparecido. Todos están experimentando esta atracción y están llenos de gozo, menos Tomás. Repito, no sabemos el por qué, pero no estaba. Falta la unidad de la iglesia formada. Falta uno junto con Judas. El otro está muerto. Aquí se dice que era uno. Observen el versículo 24. Tomás, llamado Dídimo, uno de los 12. Esta fórmula, esta manera de hablar no debe pasar desapercibida porque es escasa en el cuarto evangelio. Como se dice aquí, es parecido a la manera como se habla en el final del capítulo 6 de este mismo evangelio de Juan y se utiliza con respecto a Judas. En ese discurso del pan de vida, donde al final Pedro dice a dónde vamos a ir y toda la cosa, y al final se dice, bueno, y se habla de los 12, y entre ellos Judas Iscariote, uno de los 12, el que lo iba a entregar. Uno de los 12. Y en esa ocasión Jesús pregunta, ¿no he elegido 12? Por lo tanto es grave. No es simplemente un discípulo, es uno de los 12 el que falta. Faltan dos.
Judas, que ha traicionado y de quien se haya dicho uno de los 12, y Tomás, que también es uno de los 12, que no tiene ninguna fe en Jesús, está ausente. Los otros le decían que habían visto a Jesús. No es le dijeron, hemos visto, le dijeron. Lo digo porque mi Biblia de Jerusalén dice le dijeron. No, señor. Mala traducción. Es le decían. No es lo mismo en gramática, ¿eh? Ni en griego ni en español. En griego es la forma del imperfecto, que es una acción pasada repetitiva. No es le dijeron, es le decían y le decían y le decían, le decían. Tomás, se lo habían dicho muchas veces. Muchas veces. Y la reacción de Tomás es la típica de uno que pide evidencia. Si no le veo en las manos la marca de los clavos, si no meto mi dedo en la marca de los clavos, si no meto mi mano en el costado, no creeré. Versículo 25. Pero se lo decían. Y él insistía, se lo decían. La primera vez, uno le dice a una persona, no te creo. La segunda, no te creo para nada. Y la tercera, mira, te creo, pero si me das una prueba, si puedo tocar alguna evidencia. Y ese es el caso de Tomás. Vemos una incredulidad insistente. Frente a un anuncio insistente. Los otros están radiantes de fe, pero él no. No creeré si no veo, si no toco. No me insistan, no quiero ver las pruebas. ¿Dónde fue a parar toda la confianza que tenía Tomasito? Y las palabras de la última cena, donde Jesús le dijo expresamente a él cuál era el camino. Yo soy el camino, de verdad y la vida. Oye, nadie va al Padre sino por mí. ¿Ah? Y Jesús ha cumplido sus promesas, repito. Les ha dado soplado su espíritu, les ha dado su paz. Los compañeros están felices, los compañeros dan testimonio, pero él como si nada. Continúa en su no fe. Y entonces, 8 días después, esto era lo que pasaba en la semana, 8 días después, versículo 26, estaban otra vez dentro sus discípulos y Tomás con ellos. Ahora sí está Tomasito. Aunque estaban con las puertas cerradas, vino Jesús. Mira, Jesús no desiste. Jesús no se queda con puertas cerradas. Insiste. Vino Jesús, se presentó en medio y les dijo, paz, la paz esté con ustedes. Por tercera vez lo pronuncia. Y después fue derechito donde Tomás. Fue derechito donde Tomás. Trae aquí tu dedo y mira mis manos. Trae tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo, sino creyente. En pocas palabras, Tomás ha puesto condiciones para creer. Las ha puesto él. Es peor, qué pena decir esto, es peor que aquel fariseo o aquellos fariseos que pedían signos y prodigios y milagros para creer y que Jesús veía como malos creyentes. Esto es peor. No cree en el anuncio de que Cristo resucitó. Sus compañeros le creyeron cuando él los animó para subir a Jerusalén para morir con el maestro. Y ahora es él quien no les cree y les pone condiciones. Quiere garantías. Él quiere una argumentación, porque dice, porque si Jesús está vivo, entonces mi vida será toda transformada, quedará, pero a ver, yo quiero que pase algo. Pareciera algo bonito, pero no lo es. Aquí hay algo que no va, algo que no cuadra. La incredulidad aquí está descrita de una manera muy, muy precisa. Tomás ha pasado de la inicial, incondicionada disponibilidad para seguir al maestro hasta la muerte, al desmentir la palabra dada, huyendo como los demás, excepto el discípulo amado, que ese nunca se fue, huyó como los demás en el Getsemaní, y ahora los otros han vuelto, pero él no, pone condiciones para aceptar el mensaje pascual. Los otros han visto que Jesús ha regresado como lo prometió, están contentos, tienen el Espíritu, pero Tomás no cree. Y entonces Jesús viene ante él,
se pone en medio con la posición del Señor, del Kyrios. Por tercera vez pronuncia la paz y viene donde Tomás. Y es al primero al que le habla, en primera persona, en segunda persona, directamente. Jesús nos había dicho el capítulo 2, versículos 24 y 25 de este Evangelio de Juan, Jesús conocía lo que había en el corazón del hombre y no necesitaba que le dijeran nada acerca de las personas. Pues Jesús conoce lo que hay en el corazón de Tomás y no necesita que le pongan las quejas. No necesita. Ya sabe lo de Tomás. Y entonces le dice con 5 imperativos. Atención. Le hace un llamado con 5 imperativos. Jesús aborda la lentitud del creer con simples verbos, 5 verbos. 1, trae aquí tu dedo. 2, mira mis manos. 3, trae tu mano. 4, métela en mi costado. 5, y no seas incrédulo, sino creyente. Y no seas, sino sé. No seas incrédulo, apistos en griego, sino creyente, pistos. Este es el momento cumbre. Tomás tiene la posibilidad de meter la mano. Sin embargo, no por eso sería un creyente. No por eso sería un creyente. No porque hay evidencias, necesariamente se llega a la fe. Lo que se esperaba de Tomás no era que tocara a Jesús, sino que creyera en la palabra de Jesús, en esos 5 verbos. El texto no nos dice que Tomás, que fue lo que pasó al final, no nos dice que Tomás haya tocado nada. El evangelista lo omite. Y ha habido debate que lo tocó, que si lo tocó. El evangelista simplemente lo omite para que quede en primer lugar lo que realmente importa. Lo que importa es que no hace ningún gesto para verificar. Si esto fuera esencial, lo habría dicho. No hace ningún gesto para verificar. Solamente le cree a la palabra de Jesús y le responde, Señor mío y Dios mío. Señor mío y Dios mío, la confesión de fe más alta del Evangelio. Claro, Tomás es puesto ante una alternativa, o creer en los signos de la pasión, o creerle a las palabras de Jesús. Y Tomás le cree a las palabras de Jesús. Obviamente presupone lo primero, pero lo que le cree es a la palabra. Está en la misma posición del discípulo amado que vio y creyó. Este es un dídimo. El que vio y creyó. Pero faltaba algo. Él no creía en el anuncio de los 12, porque Jesús lo había prometido que volvería donde ellos y lo había hecho. Por tanto, a Tomás se le aparece ya no solamente por la promesa de que iba a volver. Tomás había puesto condiciones y obviamente, ya lo hemos dicho, no era el camino equivocado más bien. Y él lo que tenía que haber dicho era, yo quiero ver al Señor así como ustedes. Eso es lo que tenía que haber dicho. Y entonces, claro, porque esto era algo a lo que tenía derecho, porque esa era la promesa. Pero él quería pruebas. Quien quiere pruebas es un apistos, es un no creyente. Créele, porque la fe es una confianza en el otro. En el otro. Tomás, frente a esta penetración de la mirada de Jesús, que lee en él lo que él quería, le desmonta el condicionamiento que había puesto a la fe. Y Tomás no puede menos que adorar. No dice simplemente, creo que tú eres el Señor y Dios. No, lo que él dice es, eres mi Señor y mi Dios. Hokirios mu, haiko, kai joseos mu. Hokirios mu, kai joseos mu. Tomás entiende que por esos agujeros de las llagas del amor, allí puede asomarse a la razón por la cual Cristo ha muerto y ha resucitado. Un amor escrito con llagas ya imborrables.
de las que ya no brota sangre, sino luz. Tomás no se entrega a sus ojos o a su tacto, sino a esta experiencia de paz ofrecida 3 veces por Jesús. Y su paz desciende aún sobre su noche, como lo hace también el Señor sobre nuestras derrotas, sobre nuestros encerramientos, sobre nuestros miedos. Finalmente, Tomás pasa de la incredulidad al éxtasis. Ha llamado a Jesús Dios. Esta es la confesión más alta de la iglesia. Pero lo importante, en esta confesión no solamente dice Dios, sino mi Dios, mi Señor y mi Dios. Y en esta repetición del mío, solo 3 letras. Mío. 3 letras que lo cambian todo. Que no indican una posesión, una apropiación celosa, sino una declaración de pertinencia. Yo me hago tuyo como tú te haces mío. ¿Qué es lo que ha hecho Jesús en la cruz? Ahora le responde con una entrega, yo me hago tuyo, porque tú te haces mío. Es un eco del cantar de los cantares. ¡Qué lindo! El cantar de los cantares. Mi amado es mío y yo soy suyo. Señor mío, el que me hace vivir. Tú que eres la mejor parte de mí. Mío, como mío es mi corazón. Sin él no viviría. Mío como mía es la respiración. Sin ella no viviría. Sin ti no puedo ser, Señor. Señor mío y Dios mío. Y entonces Jesús levanta la mirada y le dice, versículo 29, porque has visto, has creído. Dichosos los que sin haber visto hayan creído. Y entonces el diálogo ya no es con Tomás, es con el lector, con nosotros, con nosotros. Esto me lo está diciendo es a mí. Yo soy uno de los que no han visto a Jesús y creo. No he visto el Jesús terreno ni al Jesús resucitado, pero creo. En el capítulo 17, versículo 20 de Juan, en la oración sacerdotal, Jesús había hecho algo parecido en medio de la oración. Levantó la mirada y vio más allá de los 12 o de los apóstoles, de la comunidad, vio más allá y vio los discípulos de todos los tiempos. Nosotros también nos vio ahí. Estábamos en la oración de Cristo. No ruego solo por estos, sino por los que van a creer en mí por su palabra. Los que creerán por la palabra, por el anuncio de la palabra. Yo ruego por ellos, los que creerán en mí por su palabra. Con esto está dicho todo. ¿Qué fue lo que creyó Tomás al final? ¿Y qué es lo que a nosotros nos lleva a creer? Tenemos el testimonio del discípulo amado, tenemos el evangelio, y allí vemos y podríamos tocar a Jesús. Cuando leemos ese capítulo 17, versículo 20, esa frase tan hermosa de Juan, el lector, nosotros sabemos, los lectores, que Jesús ora por quien cree en él, por todo el que cree en él, para que se abra la palabra. Eso es lo que importa. Y Jesús agrega una bienaventuranza. Dichosos. Dichosos los que creen sin ver, sin haber visto. En el Evangelio de Juan, ustedes que ya son juanólogos, con todos estos encuentros de los domingos en la tarde organizados por Verbo Divino, qué maravilla, ya saben que en el Evangelio de Juan solo hay 2 bienaventuranzas. 2. La del hacer y la del creer. La del hacer que se pronunció en el Jueves Santo, en el lavatorio de los pies, así termina. Dichosos cuando ustedes hagan lo que yo he hecho, lavar pies. Y ahora, dichosos los que creen sin ver. Bienaventurados todos los que creerán sin ver. Una felicidad, una bienaventuranza, una dicha consoladora que yo siento mía. Y espero que ustedes en esta tarde también la sientan. Jesús nos llama bienaventurados. Bienaventurados los que luchan, aún en la oscuridad, aún en las dudas. Bienaventurados los que caminan a tientas, los que aún no ven, pero caminan hacia adelante. Como dice San Juan de la Cruz, un gran especialista en la noche oscura.
somos peregrinos sin camino, pero con tenacidad en el camino, dice el gran Juan de la Cruz. Entonces, ya el Evangelio puede terminar y esta conferencia también. La conclusión la hace el mismo evangelista en el capítulo 20, versículos 30 y 31. Muchos otros signos hizo también Jesús en presencia de sus discípulos. Importante eso, que hemos visto la presencia. En presencia de sus discípulos, que no han sido escritos en este libro. Sin embargo, estos han sido escritos. Esa es una forma de la presencia, para que crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. Este es el gran don del creer. Vida en abundancia, en el nombre de Jesús. Y esta es la finalidad, mis queridos hermanos estudiosos de la palabra, en este encuentro en el Centro Verbo Divino. Esta es la finalidad por la que se ha descrito el personaje Tomás, con el cual se cierran los encuentros de Jesús en la primera redacción del Evangelio. El de Tomás es el más interesante. Espero que en esta tarde lo hayamos redescubierto. Si ya lo conocíamos, pues ahora lo amemos más y entendamos más. Y si no, qué dicha poder encontrarnos en este estudio. De Tomás es el encuentro más interesante porque supera a todos los demás. Es el que más se parece a nosotros. Porque en Tomás la fe y la incredulidad conviven, como conviven en nosotros. La fe, en última instancia, será del riesgo de ser bienaventurados. Dichosos los que creen sin haber visto. Dichosos los que creen porque cada vez que escuchan la palabra abren el corazón. Bienaventurados, felices, dichosos los que creen de esta manera. Creer es vivir una vida ciertamente no más fácil, pero sí más plena y más apasionada. Herida, a veces sí, pero más brillante, incluso cicatrizante, gracias a la Pascua. Y es así como termina el Evangelio y como comienza mi seguimiento. Bienaventurados los que creen, bienaventurados los que creen la palabra, porque corren el riesgo de ser felices. Muchas gracias.